En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 11, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Daremos lectura entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Tome su asiento. Han surgido varios tipos de escuelas para interpretar este libro, el Apocalipsis, lo cual a veces ha traído conflicto en cuanto a la interpretación. Las cuatro escuelas de la interpretación del Apocalipsis son preterista, la escuela historicista, está la escuela futurista, que es una de las más conocidas, y está la escuela idealista. Son cuatro formas de interpretar este libro. Una de las más comunes enseñadas es la futurista, ¿cierto? La futurista enseña de que todo esto va a ocurrir en el futuro. Pero una de las escuelas de la interpretación de este libro, como lo es la escuela idealista, no lo entiende de la misma manera como la visión futura, sino que rescata la idea de lo que aquí se está hablando. Bien sabe este tipo de escuela de el lenguaje con el que se escribió y el tipo de profecía utilizada, el tipo de poesía, utilizada para escribir este libro, dado que menciona caballos volando, dragones, animales mitológicos, los cuales da más a la intención, a la idea de lo que el Señor quiere decir. Vemos que lo que este libro está declarando es al jinete montado en un caballo blanco, el cual desciende del cielo. Así también a los ángeles, que también descienden en caballos voladores. Una de las ideas, hermanos, sobre este versículo da a entender lo que el Señor quiere decir, rescatando la idea más que entenderlo de una forma literal. Da a entender de que el cielo está abierto y viene el Señor montado en un caballo.
¿Qué es lo que enseña esta escuela de interpretación? Enseña de que así como cuando un conquistador iba a tomar posesión de una tierra, recurrían en caballos. Resalta también la realeza que tiene este jinete, dado que tiene una inscripción en su muslo y en su vestidura, la cual solamente la tenía una persona de la realeza. Lo que está dando a entender de que este jinete tiene un poder único, tiene una gran autoridad en el cual en su muslo y en su vestidura tiene un nombre escrito que nadie podía conocer sino solo él. Vemos de que viene no solo, sino que viene acompañado también por otros jinetes, los cuales eran ángeles. Y decían, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Hace el reflejo como cuando un imperio va a tomar posesión de una tierra. Da a entender de la autoridad que tiene y el poder que tiene con la que va a tomar dominio de su tierra. Y dice que trae una espada aguda para herir con ella a las naciones. Lo cual nosotros sabemos cuál es la espada de Dios. ¿Sabe cuál es la espada de Dios? Es su palabra. Por eso de que no se puede entender de una forma literal, sino que más bien cuando se entiende de una forma simbólica, da más cumplimiento a lo que el Señor va a hacer. Y dice de que viene a hacer una guerra, va a herir a las naciones, va a haber una pelea, una lucha. ¿Pero por qué hay una guerra? ¿Por qué aquí el Señor demuestra que hay una guerra? ¿Y por qué su palabra hiere a la gente? Acontece, hermanos, que desde el principio, cuando fue fundado este mundo, el Señor estableció un huerto en el cual dijo de que iba a crear al hombre, ¿cierto? Para que el hombre se enseñorease de todas las cosas que estaban en la tierra. Pero, ojo, ese señorío que tenía este hombre era limitado. El Señor le dejó detallado cuál iba a ser el señorío de este hombre. Se iba a enseñorear sobre los animales, ¿cierto? Sobre todo las aves del cielo, iba a ponerle nombre a todos los animales de la tierra. El Señor le dejó especificado cuál iba a ser el señorío de este varón. Pero acontece, hermano, de que la serpiente fue astuta y llevó a que este hombre y también la mujer mirasen que el señorío no fuese limitado, sino que el señorío fuese mucho más allá. No morirás, le dijo la serpiente, de hecho seréis como Dios. Dando a entender de que el señorío que tenía el hombre como era limitado, pero el señorío de Dios es un señorío mucho mayor. Era un señorío de que ya no dependía de leyes, no dependía de alguien, de la supervisión de alguien, sino que este hombre quería imponer sus propios reglamentos y sus propias leyes. Y esto fue una de las cosas que provocó la sublevación en contra del Señor. Y ojo, lo que estoy diciendo, en contra del Señor. Cuando hablamos del Señor, estamos hablando de que hay un dueño, el cual dejó a cargo a otra persona, pero él seguía siendo Señor. Él no entregó su autoridad de Señor y de Dios.
sino que el hombre intentó arrebatarle el señorío a Dios, en el cual sale perdiendo. Viene el castigo, vienen consecuencias. Y desde allí constantemente el hombre ha tratado de quitarle el señorío a nuestro Dios. Desde ese entonces en adelante siempre el hombre ha intentado arrebatarle la autoridad que el Señor tiene. Si vemos de que el pecado llegó hasta el trono del Señor, y el Señor mandó diluvio. Pero siempre el hombre obstinado en su pecado. ¿Sabe lo que el pecado hace en nuestra vida? La ley del Señor dice que no debemos cometer pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando cometemos el pecado? Es un acto de sublevación. Porque no queremos vivir bajo las normas del Señor, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Eso es el pecado. Es un acto de sublevación en contra del Señor. Es un acto de anarquía, de querer vivir sin leyes y sin reglamentos, sino que bajo lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que provoca el pecado en nuestras vidas. Es un acto de sublevación, es un acto de tratar de quitarle el señorío al Señor. Sino que decir, yo vivo como quiero y yo soy Señor de mi vida. Por eso que la palabra del Señor dice de que la criatura se rebeló contra su Señor. La tierra cada día ha sido corrompida debido al pecado porque hay una rebelión en contra del Creador, en contra de su Señor. Vemos, hermanos, de que en el transcurso de la Escritura, el Señor, hermano, en su palabra, dice de que iba a llamar a su pueblo y Él iba a ser Señor, Dios y Señor de su pueblo. Pero su pueblo, una vez libertado, ¿qué es lo que hizo? Despreciaba a Dios como su Señor y hacía lo que ellos querían. Despreciaban cada día a su Señor, despreciaban el maná del cielo y hablaban en contra de su Señor, en contra de aquel que lo había libertado, porque siempre fue un acto de rebeldía en contra de su Señor. Pero ojo, Dios sigue siendo Dios y seguía siendo Señor. Que el hombre con su intención haya tratado de quitarle el señorío a Dios, pero el Señor sigue siendo Señor. Vemos de que una de las leyes establecidas decía de que Él iba a levantar un rey. Fíjese bien, de que nuestro Dios tenía la intención de levantar un rey para su pueblo correctamente, pero lo iba a escoger el Señor. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Ellos tomaron la determinación de ellos mismos de escoger a su propio rey, nuevamente quitándole la autoridad a su Señor. Antiguamente la intención de Dios era que se levantase un rey y que el pueblo de Israel viviese de una forma teocrática. ¿Qué quiere decir? De que ese rey iba a estar sometido al Señor. Pero el hombre no quiso una teocracia, el hombre quiso una democracia. Escojamos nosotros a nuestro rey. Nosotros tenemos también el derecho de escogerlo. Nuevamente la criatura rebelándose en contra de su Señor. Ya no quería de que Dios tomase dominio de su pueblo, sino que el pueblo quería tomar dominio de sí mismo. Vemos las consecuencias. Saúl, las guerras, las derrotas, como el Señor levantó pueblos enemigos en el cual estaba viniendo destrucción. Este profeta Samuel estaba muy dolido. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Le dijo, Samuel, el pueblo no te ha despreciado a ti, sino que me ha despreciado a mí.
es el hombre siempre intentando despojar a Dios de su señorío, tratando de tomar dominio de este mundo, dominio de sus propias decisiones. Acontece, hermano, de que empieza a anunciarse que vendría un Señor, un Mesías, un ungido, el cual no iba a ver nadie. En los Salmos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Sabe a quién se está refiriendo esto? No se está refiriendo a nosotros de que ¿quién de nosotros va a subir al monte de Jehová? Sino que es una pregunta como una prerrogativa, es una pregunta que no está esperando una respuesta. Es como decir: ¿hay aquí algunos santos? Eso está queriendo decir ese salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y dice: ¿los limpios de manos y los puros de corazón? No, habla en singular. Dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Saben quién fue el único? Nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que llegó al monte de Jehová, el único que no doblegó su corazón a cosas vanas, limpio de manos y puro de corazón, sin pecado. Se estaba anunciando un Señor que ya empezaba a tener una autoridad. Si seguimos en el transcurso bíblico, hermano, cuando ya empezamos a hablar, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, cuenta la palabra del Señor que Él se denominó como el Señor del día de reposo. ¿Se fija la autoridad de lo que estaba diciendo y de la importancia de lo que estaba diciendo y de la aberrante historia que estaban escuchando estos hombres contemporáneos allí? Porque al decir nuestro Dios, decir de que Él era Señor y es Señor del día de reposo, ellos entendían claramente de que Él se estaba haciendo como Dios. Nuestro Señor estaba declarando su autoridad. Yo soy el Señor del día de reposo. Y la ira de los hombres se encendió porque no querían recibirlo como Señor. No querían recibirlo como Señor. Cuando el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo y le hablaba sobre el señorío de Cristo, Cristo es el Señor. ¿Sabe lo terrible que era de testificar eso en aquellos tiempos? De partida para un judío, decir que Cristo, Jesús, era el Señor, era aberrante para sus tradiciones y sus creencias. Era una insolencia, era una blasfemia, merecía la muerte. Para un griego era una burla. Nació un Dios y entre medio de los judíos. Otro día te voy a escuchar esa historia, le decían al apóstol Pablo. Jamás iban a pensar de que iban a ser un Dios, y menos entre los judíos. Para los romanos, esto era también causal de muerte, porque despreciaba la autoridad del emperador. El emperador era el único Señor, y era castigado con la muerte aquel que decía de que Cristo era el Señor.
era causal de muerte. Vemos también de que hubieron algunos que declararon de que Cristo era el Señor. Pero fíjese en el lenguaje. Los apóstoles le llamaban Señor, pero hubo solamente uno que no le llamaba Señor, que le llamaba Rabí. ¿Saben quién fue? El único apóstol que le llamaba Rabí, que le llamaba Maestro y no le llamaba Señor, era Judas. ¿Sabe lo que enseña esto? De que Judas entendía de que Jesús era un maestro, pero no le reconocía la autoridad del Señor. No se la reconocía la autoridad de Dios. Resulta de que siempre el hombre obstinado en despreciar el señorío de Dios. En los tiempos de Isaías ocurría una época de grande pecado. Ocurría una época, hermanos, donde el pueblo se había desenfrenado, donde el rey había muerto leproso, castigado por Dios. Este profeta Isaías se agarraba la cabeza a dos manos. ¿Y qué vamos a hacer? El rey castigado por el pecado. Está todo perdido. ¿Qué vamos a hacer? Pero cuando recibe esta visión, ¿cómo comienza la visión? Y vi a Dios sentado en su trono. Hermano, Dios nunca ha entregado su señorío. Él sigue siendo Dios y sigue siendo Señor. Él su gloria no la comparte con nadie. Que el hombre intente vivir sin Dios y enseñorearse de las cosas es otra cosa. Pero Dios está sentado en su trono. No lo ha cedido. Él está sentado. Y tampoco dice que está de pie preocupado porque le van a robar su trono. Él está sentado, tranquilo y observando. No hay nadie quien pueda arrebatarle el trono y el señorío a Dios. Nadie. Hay una de las doctrinas que dice que es Satanás, que es el señor de este mundo. Si bien es cierto que trate de enseñorearse de este mundo y que el hombre trate de vivir conforme quiera, es verdad. Pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Señor. Él un día va a venir a reclamar su autoridad y el dominio y su señorío que tiene sobre la tierra. Y es allí donde acabamos de dar lectura. Pero ¿por qué tiene que haber una guerra? ¿Por qué tiene que haber una discusión? ¿Por qué tiene que haber un enfrentamiento? ¿Por qué tiene que herir a las naciones con su palabra? ¿Sabe lo que nos enseña el Salmo en el capítulo 2? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Se da cuenta de lo que la palabra del Señor está enseñando? ¿Por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Saben que cuando vino el Señor Jesucristo, había una gran división entre fariseos, saduceos, estaban los herodianos, estaban, hermanos, otros grupos que eran separatistas, como los celotes. Y así habían grandes grupos, hermanos, que estaban divididos unos de otros. Estaban muy divididos. No se podían entender un fariseo, un saduceo, un celote, un herodiano. No se entendían entre sí. Pero fíjese de que algo los motivó a que se unieran. ¿Saben para qué? Para darle muerte al Señor. Hay algo que los hace común. Hay algo que se juntan todos y concuerdan. Porque están en contra de Dios. Y dice, se amotinan, ¿saben para qué? Para romper sus ligaduras. Es así, de esta forma, hermano. Como estos hombres miran la ley del Señor, lo miran como una atadura, como una ligadura, lo miran como una opresión, lo miran como una esclavitud, que no nos dejan hacer lo que ellos quieren. Así miran ellos la ley del Señor, y es por eso de que mataron a nuestro Señor, porque no quieren vivir conforme a sus mandamientos. No lo aceptan como Señor, no aceptan sus mandamientos. Por eso que se levantaron en contra del Señor. Por eso que la gente se amotinaron. Hermano, mucha diferencia podía haber tenido uno contra el otro. Los esenios, hermanos, no podían compartir con los celotes. Los esenios decían, no, yo soy separatista, yo me voy a vivir alejado. El celote decía, no, yo no voy a vivir alejado, yo voy a la guerra, a la fuerza. Yo soy revolucionario. Y voy a tomar dominio por medio de la fuerza. No había unión, hermano. Había muchas separaciones. Pero algo los trajo en una unidad. Que estaban en contra de la ley del Señor. A pesar de sus divisiones, se juntaron y tomaron consensos para destruir a todo aquel que predicase el Evangelio, hermano. En todo aquel que tratase de pregonar el señorío de Dios, a destruirlo. Así murieron los primeros mártires, porque no querían escuchar de que Cristo es el Señor. Y dice de que ellos, hermanos, miran la ley de Dios como una ligadura, como una opresión, como una atadura, y es por eso que están en contra de Dios. Pero dice, el que mora en los cielos se reirá. Mire qué terrible, hermano. Yo creo que esa risa será una risa de destrucción de parte del Señor. Hermano, aunque mucho se pueda unir la nación en contra de Dios, el Señor se reirá. Nadie puede contra Dios. Hermano, nadie puede arrebatarle el señorío a nuestro Dios. La única forma de arrebatarle el señorío, como lo hacían antiguamente los imperios, era matando a su rey y a toda su descendencia. Así lo hacían antiguamente. Mataban al rey y tenían que matar a todos los hijos sucesores para que ya no hubiese más rey que pudiera heredar. Pero ¿quién puede darle muerte al Señor? Si en cierto punto lo hicieron. ¿Pero qué hizo Cristo?
tiene poder sobre la muerte. El Señor tiene poder sobre la muerte. Resucitó. Y esto fue lo que afirmó su autoridad. No tan solo poder sobre esta tierra y sobre la naturaleza, sino que inclusive es tan Señor y Dios que tiene poder hasta sobre la muerte. Nadie puede destruir al Señor, nadie. Él sigue siendo Dios, hermano. ¿Pero por qué? El Señor dejó y permitió de que el mundo siguiese intentando vivir como si no hubiese Dios. Porque el Señor permitió de que la gente se convirtiese mediante la locura de la predicación, hermano. Es una locura. Imagínense predicar el Evangelio de Dios. Un judío llamado Dios, que murió y resucitó de los muertos. Un griego para ellos, hermano. Esto era una burla. Cuando me gritaban Diana de los grande Diana de los Efesios. Cuando escucharon el Evangelio del apóstol Pablo, se burlaban de él. Ya te oiremos otra vez. Ya te voy a escuchar otro día. Te voy a escuchar otro día. Se burlaban de él. El Evangelio es una locura. Pero bendita locura para el que cree, hermano. El pueblo de Dios ha intentado vivir como si no hubiese Dios. El hombre, desde el comienzo, mediante el pecado, ha provocado una rebelión en contra de su Señor. Pero vemos en donde dimos lectura, capítulo 19, versículo 11, Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Fíjese, ¿de quién está hablando aquí? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. ¿Sabe lo que viene? ¿A qué es lo que viene nuestro Señor? A recuperar su herencia. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esto no es una suposición. Esto no es, hermano, algo que tal vez el Señor nunca lo haya pedido. El Señor es el heredero de su Padre. Cristo, el Señor, viene a buscar su herencia. Él trae el papel firmado y la escritura. La tierra y la creación es mía. Y yo soy el Señor de todo esto. ¿Y dónde están los reyes? ¿Y dónde están los señores que quieren hacerme guerra? Yo traigo autoridad. Yo traigo realeza. Había una inscripción en su muslo y vestidura, hermanos, y dice: y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su muslo y vestidura tiene escrito este nombre. ¿Sabe lo que había escrito en su muslo y en su vestidura? Rey de Reyes. ¿Sabe que esto a mí me estremece, hermano? Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa inscripción que trae en su muslo que nadie conocía,
le daba el dominio de ser llamado Rey de Reyes y Señor de señores. Tiene la autoridad, tiene la potestad y tiene la firma que Él va a tomar dominio de su herencia. ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá amotinarse para ir en contra de Él? Cuenta su palabra y dice que se juntarán las naciones unidos para pelear en contra de Dios, como siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. ¿Saben lo que han hecho en contra de los que buscan a Dios? Hermanos, si se amotinaron para ir en contra del Señor. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza del Sermón del Monte como damos lectura? Decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no quiere vivir bajo la justicia de su Señor. La gente quiere vivir bajo su propia justicia, bajo su propio reglamento, bajo sus propias ordenanzas. No quieren someterse a su Señor. Lo creen como un Dios, pero no su Señor. Cuando tú aceptas de que Cristo es el Señor, aceptas de que es el Cristo es tu Salvador, y Él toma dominio de tu vida porque pasa a ser tu Señor. Ya no son tus decisiones, son las de tu Señor. Ya no son tus proyectos, son las de tu Señor. Ya no son lo que tú quieres hacer, sino que es la de tu Señor. Antes te ceñías solo y te mandabas solo y hacías lo que querías, pero ahora te ciñe tu Señor. Y cuando alguien quiere vivir conforme al señorío de Dios, se amotina la gente, hermano. Como persiguieron al Señor, así también nos perseguirá a nosotros, porque nosotros declaramos de que Cristo es el Señor. Fíjese bien en esto. Por eso de que la gente se amotina y persigue a los cristianos, porque no quiere aceptar de que Cristo es el Señor. Pero viene el Señor con un gran título y dice que Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Él viene a buscar lo que es suyo. Si hemos vivido tal vez una vida de creernos nosotros nuestros propios señores, estamos usurpando algo que no nos corresponde. Estamos, como lo dice aquí en Chile, ¿cierto? Algo muy común de tomarse un terreno que tiene otro propietario. ¿Qué es lo que ocurre? Que ciertamente la ley no lo echa de una forma inmediata aquel que usurpó. ¿Se ha fijado? Sino que hay un proceso largo en el cual sale la sentencia y este hombre tiene que entregar esa casa que usurpó ilegalmente. Así está ocurriendo hoy en día. La paciencia de Dios es algo tremendo. Cuenta una historia, hermano, de la iglesia, que una persona se levantó en medio de la iglesia mientras un pastor estaba predicando y patudamente se paró acá al frente y dijo: si Dios existe, que me quite la vida en 5 minutos. Les doy un plazo de 5 minutos para que me quite la vida y así yo les voy a demostrar a ustedes si Dios realmente existe. Todos los hermanos quedaron atónitos. Resulta de que pasaron los 5 minutos y esta persona no murió. La persona dijo: se dan cuenta, su Dios no existe. Por lo tanto, que les quede claro. Se fue a sentar. El predicador, mientras la persona caminaba, le dijo: ¿acaso tú crees que en 5 minutos le vas a quitar la paciencia a Dios? ¿Tú crees que en 5 minutos le vas a agotar la paciencia a Dios?
Dios es un Dios paciente, hermano, que hace las cosas a su tiempo. Mire cuántos largos años han pasado en que el hombre sigue viviendo como que si no hubiese Dios. Dice la palabra del Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Algunos dirán, sí, pero yo digo que sí hay Dios. ¿Pero por qué vives como si no hubiese uno? ¿Sabes tú de que si vivieses como si hubiese un Dios, te darías cuenta de que la presencia de Dios está en todo lugar? Así cuando haces lo bueno, el Señor está en todo lugar, y así también cuando estás cometiendo el mismo pecado, Dios también está allí. El necio comete pecado como si no hubiese Dios, como si no hubiese Señor, como si no hubiese nadie. Y a veces nosotros también cometemos esa misma falta, de que a veces nos olvidamos de que hay un Dios presente. Nosotros a veces venimos a la casa del Señor a sentir la presencia de Dios. Hermano, pero ¿por qué tenemos que venir aquí a sentir la presencia de Dios si Dios está en todo lugar? El propósito de la iglesia no es venir a sentir cosas, sino es a edificarnos los unos con los otros. A veces creemos eso, porque nos comportamos bien dentro de estas cuatro paredes, vivimos como que hay un Dios. Pero en nuestra casa, ¿vivimos conforme al Señor? ¿Nos sometemos bajo su señorío? Así vive el necio, porque dice, no hay Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos cometido un pecado, olvidándonos de que está Dios allí mismo y de que estamos transgrediendo su señorío? Así como Adán quiso usurpar el señorío de Dios en el huerto, arrebatándole la autoridad que Dios tenía y que Dios tiene. Así es cada día. El hombre se subleva. La criatura, dice su palabra, se ha rebelado contra su Creador. Pero ¿hay alguien que pueda hacerle frente? Dice de que Él se reirá y la destrucción vendrá pronto, porque Él vendrá a tomar dominio de su herencia que le fue dada por su Padre. ¿Qué podremos arrebatarle nosotros? Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Lo entiendes? Él es el Señor de tu vida y de mi vida. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es el único dueño de todo. Si muchas veces nuestras intenciones y nuestros pecados intentan vivir como si no hubiese un Dios o un Señor, dice que arrepintámonos y pidamos al Señor que en su misericordia nos perdone. Sus ropas estaban vestidas en sangre. Si ciertamente lo mataron, pero Él resucitó de los muertos, venció la muerte con poder. Y esa sangre hoy en día te va a hacer libre de tu culpa. Hermanos, la palabra de Dios es fuerte, pero ¿sabe por qué es fuerte? ¿Porque le gusta insultarte? ¿Porque quiere atacarte? ¿Porque quiere ofenderte? La palabra de Dios es fuerte, porque el hombre es obstinado a vivir sin Dios. Pero el Señor te llama a cordura para que te arrepientas. Pero para otras personas la palabra del Señor es un insulto. Son ataduras, son ligaduras. Todo depende cómo lo mires tú. ¿Cómo miras tú la palabra del Señor? ¿Es una ofensa para ti?
Fíjese de que antiguamente la palabra del Señor era una ofensa para la gente. Un profeta que predicaba el Evangelio era una ofensa, hermano. Lo mataban, lo golpeaban, porque ¿qué le gusta que les diga la verdad? La palabra de Dios es una ofensa, tiende a ser una ofensa. Pero fíjese bien, ¿cuál era la intención de la profecía? De que el pueblo se arrepintiera, hermano. Pero la gente no quiere venir a la verdad para que sus vergüenzas no sean descubiertas. Hermano, la gente desprecia la luz porque la luz expone nuestras vergüenzas. Por eso de que la gente rechaza la luz. ¿Sabes lo que haces tú cuando estás en oscuridad? Puedes ver sin ningún problema, tal vez ni siquiera ves cosas, pero tienes tus ojos abiertos sin dolores. Pero cuando la luz es encendida de pronto, ¿sabes lo que reacciona? Te encandilas. Provoca un rechazo a la luz, porque estás tan acostumbrado a la oscuridad, que cuando la luz es expuesta de una forma visible, provoca un rechazo, hermano. Provoca un rechazo. ¿Qué es lo que es para ti la palabra del Señor? Me sorprende, hermano, de que el pueblo de Israel siempre rechazó su palabra. Siempre la rechazó, siempre la tomó como ofensa. Nunca me profetiza algo bueno, siempre me ofende con su palabra. Encarcelado. Pero ¿sabe qué es lo que hizo un pueblo pagano, Nínive, cuando se le mandó un profeta a predicar la verdad? ¿Reaccionaron de la misma forma? Se humillaron. Se arrepintieron. Se arrepintieron ante el Señor, hicieron ayuno. Hubo tristeza en sus vidas. ¿Qué para ti es la palabra del Señor? ¿Cómo tomas tú la palabra del Señor? A veces dicen, no, que a mí no me gusta cómo predica el pastor Samuel porque es muy duro para predicar. Me gusta cómo predica el otro hermano. No, es que a mí me gusta el otro predicador porque el otro me gusta más. No, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. Yo soy de Cristo, lo que decían los que eran supuestamente más piadosos. ¿Pero acaso Cristo está dividido? Su palabra sigue siendo la misma, hermano. Sigue siendo una. El problema es que nosotros tenemos predicadores preferidos porque no nos gusta escuchar su verdad. Tenemos preferencias. Que Dios tenga de nosotros misericordia y que ponga en nosotros un corazón sensible, hermanos, a no rechazar su palabra. Judas rechazó su palabra. Había escuchado de que Dios era un Dios misericordioso, pero aún así no creyó en que la sangre de Cristo y que Cristo, como su Señor, era suficiente para pagar su culpa. No lo creyó, se quitó la vida, pensando de que ese acto era un acto sublime, tal vez para pagar el pecado de su culpa. Pedro lloró muy amargamente, si no hubiese sido por ese canto del gallo. Cuando el Señor le dijo, pero va a cantar el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le dijo? Pero yo oraré por ti para que tu fe no falte. Yo creo que todo eso se recordó Pedro cuando cantó el gallo y se recordó de que Cristo iba a orar por él para que su fe no faltase. Yo creo que aún así, muy amargamente, a pesar de haber traicionado al Señor, avergonzado por haberle traicionado, vino a Cristo en arrepentimiento. Busquemos a Cristo, mis hermanos. Busquemos a Cristo. Él viene a buscar lo que es suyo. Él viene como un conquistador a tomar dominio de su tierra. Él viene como un conquistador a tomar dominio de su herencia. Que Dios nos bendiga.